Bien, pues, como les decía, el gobierno había tomado esa decisión de que solamente una PCR y hay esa discusión armada. Pues la razón es de que el gobierno actualmente le adeuda 4.841 millones de pesos a las administradoras de riesgo de salud, a las ARS, por la cobertura del COVID. ¿Qué resulta? De esos 4.800 hay 3.800 millones que son deudas por las pruebas PCR. Se ha ido acumulando una gran cantidad de deuda y por eso el gobierno toma esa disposición un poco desesperada, quizás un poco acelerada. También hay 424 millones por excedente de altos costos y 624 millones por equipos de protección, que en aquel momento recuérdese que no había, los médicos no tenían, las enfermeras se quejaban, las mascarillas tenían que reusarlas, los guantes no aparecían, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué fue que sucedió? Bueno, la CISARRIL, el Consejo Directivo de IDOPRIL, llegó a un acuerdo con el gobierno y se destinaron 14.000 millones del seguro de riesgos laborales, de los cuales 2.000 millones eran para diagnóstico de COVID y tratamiento, 1.000 millones para el catálogo de prestaciones cuando se haya agotado la cobertura y 12.000 millones para lo de fue el FASE. O sea, el dinero más se fue para ese, para la repartición del FASE. Entonces, actualmente tienen esa deuda con la ARS y el gobierno, una negociación, una salida, ha dicho, bueno, solamente vamos a financiar una sola PCR al año. Tienen que hacerse las otras, las de los antígenos y eso para poder pero nada más tendrás una. El Colegio Médico Dominicano ha sometido una instancia, dice que es desafortunada, que es una decisión que no debe ser tomada. Yo creo también que es extemporánea. Yo entiendo, hay 3.800 millones acumulados, pero se cogieron 12.000 millones para repartirlo del FASE. Yo no me he hecho una sola prueba PCR, ni de antígeno ni nada. Pero no entiendo que debe recapacitarse esa medida. Bien. Pero eso les da a ustedes una idea de verdaderamente de que los gobiernos realmente necesitan recursos, dinero. Y nosotros estamos recaudando muy poco dinero para todos los compromisos que tiene el Estado. Mire, y hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, una investigación por especialistas contratados por ellos, que dicen que elevar los ingresos fiscales será la clave para la recuperación. Eso no es solamente, bueno, nosotros porque tenemos un 14% de recaudaciones. Entonces, que retomar la senda de la sostenibilidad fiscal expandiría su capacidad de invertir en la gente. O sea, si el gobierno tiene recursos, puede invertir, como este caso, cubrir las pruebas PCR y puede incrementar los servicios públicos, salud, salubridad, agua, alcantarillado, etcétera. Entonces, dice que evidentemente nosotros hemos llegado, la crisis nos metió, además, a un nivel de deuda de alrededor del 70% del Producto Interno Bruto, pero que eso no es nada que fuera solamente fruto de la pandemia, porque el impacto agravó una situación que venía arrastrándose desde el 2010 hasta el 2019. No lo digo yo, entre comillas, señalo. Voy a leerles. El impacto de la pandemia global sin precedentes agravó una situación que venía registrándose desde antes, entre 2010 y 2019. El déficit del sector público consolidado se ubicó en promedio en 4.3% del producto, dando lugar a un nivel de endeudamiento público en continuo aumento. Ustedes recuerdan que yo les decía ayer, cuando esto me venían a hablar de los logros del PLD y de la administración de Danilo Medina, que endeudaron el país en más de 25.000 millones con un petróleo a $30 el barril y a 35, cogiendo prestado para brinquito y para financiar y visitas sorpresa y el 4% tirándolo para arriba. Y ahora ustedes ya van variando ahí, jeje, dando bolido ahí, trapecista, parece un maromero ahora. Ah, mírenlo aquí. El déficit del sector público en su consolidado se ubicó en promedio en 4.3% del Producto Interno Bruto, dando lugar a un nivel de endeudamiento público en continuo aumento.
estábamos cogiendo mediante la emisión de bonos soberanos, de eso que dirigía Andy Dauwager. Sí, ese que tomó los 3.5 millones de Odebrecht que le depositaron en el banco y que compró el apartamentazo aquel allá en Midtown, en New York. El especialista en bonos y en los chanchullos ahí de Punta Catalina. Ese esquema, emitiendo bonos soberanos por un tubo, bonos soberanos para financiar déficit, para gasto corriente. Cada funcionario, cada ministro, cada director general de todas las instituciones, con una provincia encargado para que ganara las elecciones a puro billete. Mi amigo, compañero de trabajo del Banco Central y del Estado, del Secretariado Técnico, hasta Luis Reyes, una persona que yo nunca la... En politiquería, Imagín, él que era director de presupuesto, gente que no eran políticos, pero llegaron, lo dañaron todo, ese danilismo lo daña todo, lo corroía todo, lo corrompía todo. Mírelo aquí, esto lo dice un estudio del BID. El impacto de la pandemia global sin precedentes agravó una situación que venía registrándose desde antes, entre el 2010 y el 2019. El déficit del sector público consolidado se ubicó en promedio en 4.3% del Producto Interno Bruto, dando lugar a un nivel de endeudamiento público en continuo momento. Claro, le dejaron la deuda al gobierno del presidente Abinader en 59%. Y con esta pandemia y con todos estos gastos que había que hacer, obviamente, no hemos metido al 70%, pero esa es la realidad. En el 2019, el nivel del gasto público de República Dominicana fue el 16.6% del producto. El más bajo de Latinoamérica. Oigan esto, se lo quiero poner en contexto. Ubicándose muy por debajo del promedio regional. En la región, los estados gastan un 27.7% de su producto en gasto público, en salubridad, en educación, en esto, en aquello y lo otro, dándole respuestas a esas insatisfacciones, a esas deudas sociales. En la República Dominicana, con todo y que nos endeudamos hasta la tambora, gastamos solamente el 16.6%. ¿Se dan cuenta? Porque el dinero lo cogían para gasto corriente, para nómina, nominilla, para francachela. Pero ustedes no recuerdan, ustedes no recuerdan el secretario que denunció una periodista en un programa de la tarde que habían comprado un lapicero de 200, qué sé yo, cuántos mil pesos. Y ella hizo el desglose de la cantidad de vodka, whisky y champán, y Pierre Jouvet, y Moët, y qué sé yo cuánto que se compraban en el Secretaría Administrativa de la Presidencia. Por eso el gasto público era en el 19. A los otros días, el gobierno que estos dicen que le quieren desacreditar. ¿Desacreditar de qué? Desacreditados están ustedes no cogen una mancha más. 16.6% del producto, el promedio de la región es 27.7%. Obviamente ahora necesitamos más recursos. Costa Rica tiene un nivel per cápita de ingreso igual que el de nosotros y se encuentra 6 posiciones por encima en el índice de desarrollo humano que lo que nosotros hacemos. ¿De qué es que ustedes se están ufanando? Si lo que hicieron con la visita sorpresa fue sustituir el IAD, a la agricultura, a las instituciones, como lo dijo Paliza, pero aquí teníamos una cosa de medio ambiente y de foresta. Deja que revisen esos proyectos de reforestación por allá que manejaban para que ustedes vean. Deja que salgan esas auditorías de que lo quieren desacreditar. Obviamente, el Estado necesita por lo menos incrementar en 2.5% la presión tributaria. Pasar de 14 por lo menos a 16.5. Necesitamos recursos, el gobierno necesita recursos para poder cumplir con los compromisos, el servicio de la deuda, las inversiones de gasto de infraestructura que se requieren, porque es imprescindible. Mire, presidente Biden, 2.25 trillones para infraestructura y creación de empleo. Una especie de New Deal de nuevo, de lo que hizo Franklin Delano Roosevelt, por allá por el 1933. Entonces, indiscutiblemente nosotros tenemos que abocarnos a esa reforma fiscal, reducir ese gasto tributario, eficientizar las recaudaciones, ¿verdad? E incrementar los recursos que tenga el Estado con una política y una calidad del gasto, para no repetir lo que hicieron estos
señores que acaban de irse del gobierno y que ahora alegan que lo quieren desacreditar su administración, desacreditar de que se endeudaron este país con más de 25 mil millones en 8 años, con un petróleo que no pasó de 30. Y ayer el petróleo cayó 2.5 y cerró en 60 y pico el barril de petróleo del Texas, el WTI. Bien, veo que ya hemos llegado al final. Gracias, amigos, por su amable atención. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos mañana de nuevo por acá, Multimedio Teleradio América, canales 12 y 45 a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días.